Una gota de gasolina, una cerilla y una batería almacenan energía. Pero después de que cada una gaste su energía, solo la batería es reciclable. Esto se debe a que, químicamente hablando, una batería gastada no es muy diferente de una nueva. La mayoría de las pilas que utilizamos hoy en día aprovechan el hecho de que a algunos metales les gusta liberar electrones y a otros aceptarlos. Por ejemplo, en una pila alcalina típica AA, el zinc metálico reacciona con los iones de hidróxido, transformándose en óxido de zinc y liberando electrones en el polo negativo. Los electrones viajan a través de, por ejemplo, una bombilla y luego vuelven a la pila por el polo positivo, donde son aceptados por el dióxido de manganeso. Distintas pilas utilizan diferentes combinaciones de metales, y a veces no metales como el grafito, pero la idea básica es utilizar un par de reacciones químicas para generar un flujo de electrones. Casi todas las baterías, incluso las de un solo uso, son teóricamente recargables. Esto es porque los metales y otros químicos siguen ahí. Esto es muy diferente de la gasolina, por ejemplo, donde las moléculas de hidrocarburos líquidos se convierten en gases. No se pueden volver a convertir los gases de escape en gasolina, pero con algo de trabajo se puede volver a convertir el óxido de zinc en zinc. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos y estos? La respuesta corta es que intentar recargar una pila de un solo uso no solo obliga a estas reacciones a funcionar a la inversa, también da lugar a un montón de reacciones secundarias que producen contaminantes inútiles, reduciendo la capacidad de la batería. E incluso podría dañar la estructura interna de la batería, provocando una pérdida de contacto eléctrico y un fallo. Las baterías recargables están diseñadas para evitar estos problemas. Mira esta batería de iones de litio. Ambos lados tienen una estructura a nivel atómico que puedes imaginar como muchos muelles. Así, cuando la batería alimenta algo, los barcos de litio ceden sus electrones para alimentar el circuito y luego navegan hasta el otro lado de la batería. Atracan de forma ordenada y organizada y se reúnen con sus electrones ahora de menor energía. Cuando la batería se está cargando, ocurre lo contrario. En el transcurso de cientos, a veces miles de ciclos de carga, algunas de las naves de iones de litio se desvían de su curso y participan en reacciones secundarias, produciendo cosas que aumentan la resistencia interna de la batería, lo que a su vez hace que pierda eficiencia y potencia hasta que inevitablemente muere. Incluso cuando eso ocurre, puedes devolver la vida a las baterías gastadas, ya sean recargables o no, reciclándolas. El corazón de la mayor parte del reciclaje de pilas es un proceso llamado fundición, que es básicamente fundir las partes metálicas. Esto elimina las impurezas, devolviendo a los metales a su estado inicial ordenado. Desafortunadamente, en muchos países no se pueden tirar las pilas domésticas con el reciclaje normal. Tienes que llevarlas a un punto de recogida de pilas o a un centro de reciclaje. Lo mismo ocurre con las pilas recargables más complicadas. Tienes que llevarlas a un punto de recogida o devolverlas a la empresa a la que se las compraste. Es incómodo, pero realmente vale la pena dedicarle tiempo y esfuerzo porque reciclar pilas es fundamental. No solo evita que los metales potencialmente tóxicos de las pilas se filtren al medio ambiente, sino que conserva recursos escasos y vitales. La Tierra tiene unas 22 millones de toneladas de litio, suficientes para unos 2.500 millones de vehículos eléctricos. Parece mucho, pero es solo un 25% más que el número de vehículos eléctricos que los expertos creen que se necesitarán para alcanzar las emisiones netas cero en 2050, y eso sin contar portátiles, teléfonos y aparatos que utilicen baterías de iones de litio. Actualmente, sin embargo, la mayoría de baterías de iones de litio no se fabrican pensando en el reciclaje. Los diseños son intricados y atípicos, y los componentes se mantienen unidos mediante pegamentos casi indestructibles. Así, hoy en día, menos del 5% de las baterías de iones de litio son recicladas. Normativas que definan claramente quién es responsable de una pila gastada y qué debe hacerse con ella pueden impulsar el reciclaje drásticamente. Por ejemplo, las baterías de plomo ácido suelen estar sujetas a normativas estrictas y se reciclan en porcentajes mucho más elevados que las baterías de iones de litio. Durante el próximo siglo, tendremos que reciclar un gran número de baterías de vehículos eléctricos. Los científicos están trabajando en hacer el reciclaje de baterías más barato y más amigable con el medio ambiente. La fundición consume mucha energía y, según el tipo de batería, puede liberar subproductos nocivos. Además de la normatividad, los procesos industriales y nuestras elecciones individuales, la tecnología de las baterías también seguirá evolucionando. Se están desarrollando baterías de prueba que pueden convertir la fuerza física, el sonido ambiente e incluso la orina en electricidad. Pero si tu máxima prioridad es hacer que tu fuente número uno de energía provenga de hacer del número uno, siento decirlo, pero la espera será larga.
Tenemos las herramientas y el conocimiento para salvar el mundo, pero ¿cuál es el siguiente paso? Visita ed.ted.com/earthschool para obtener una hoja de ruta que puedes seguir y medidas concretas que puedes tomar para marcar la diferencia.